Sean todos bienvenidos a este video que quiere motivar a todos aquellos que están como servidores, como miembros de la Renovación Carismática y todos aquellos que vayan a ver este video. Hemos escuchado en los pasados videos a Misael, después José Alfredo, la semana pasada Susi, y esta semana tengo yo el privilegio de estar con ustedes. Eh, Quería entonces, de una u otra manera, enfocar este momento de reflexión con ustedes desde la perspectiva de un texto bíblico de Marcos, capítulo 16, el versículo 3, que dice así: ¿Quién nos correrá la piedra del sepulcro? Y esto quisiera que esto fuese como el marco donde encuadremos esta reflexión de esta semana, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de poder responder a esta pregunta que hacen las mujeres cuando van al sepulcro en la mañana de la resurrección de Jesucristo. ¿Quién nos correrá la piedra del sepulcro? Vamos a invocar la presencia de ese Dios que camina con nosotros en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y le pedimos al Señor que ese Espíritu se derrame sobre nosotros. Envía, Señor, el Espíritu Santo. Derrámalo en los corazones de tus fieles, para que cada uno de nosotros pueda percibir, gustar de los bienes, de los dones, de los gozos, de las alegrías de tu Espíritu. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será renovado. Te confiamos no solo este momento, te confiamos y te confío a cada uno de los servidores, te confío a cada uno de sus familiares, te confío a las personas que sabemos que están enfermas, las personas que sabemos que están pasando por dificultades, no solo económicas, emocionales, postraumáticas. Te pedimos por todos y cada uno de nosotros. Hoy la pregunta que nos surge es: ¿quién nos correrá la piedra del sepulcro? Y queremos, Señor, que bajo la guía de tu Espíritu, tú nos ayudes a buscar, encontrar, gozar de una respuesta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Esta es la pregunta que que les hago a ustedes. Y el título que quisiera para esta reflexión es: mirar al futuro desde el presente. Misael, José Alfredo y Susi nos han ayudado a adentrarnos a la situación que vivimos, que hemos vivido en estos últimos mes y medio, 6 semanas. Y de una u otra manera, hoy yo quisiera que pudiésemos nosotros también ahora enfocarnos qué va a pasar después, a qué el Señor nos está llamando. Y por eso el texto bíblico de Marcos, que nos sirve para poder meditar, mirar hacia el futuro desde el presente. El texto de Marcos, antiguamente, en los primeros 2 siglos de las comunidades cristianas, el Evangelio de Marcos terminaba en el versículo 8 del capítulo 16. Luego se añadieron como apéndice la aparición de Jesús a María Magdalena, la aparición de Jesús a los dos discípulos y la misión universal de los apóstoles. Pero para Marcos, en su cabeza, en el principio, era obvio que no iba a anunciar algo que era tan obvio, que era la resurrección de Jesucristo. Pues ellos estaban haciendo estas cosas debido a eso.
Pero como las generaciones cambian, como las situaciones cambian, como los personajes cambian, mueren y hay otros que se unen a la iglesia, pero que no tienen el contexto judío, que no tienen el contexto de ninguna conexión con los apóstoles o con Pablo o con Marcos. Entonces añadieron estos versículos siguientes del versículo 9 al versículo eh, mm, 27 del Evangelio de Marcos, del capítulo 16. Pero yo me voy a quedar con los primeros versículos del capítulo 16. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro. Y decían entre ellas, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar vieron que la piedra había sido corrida, era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo, no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. No está, ha resucitado, no está aquí. Miren en dónde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos, a Pedro, que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él se los había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Palabra del Señor. Vamos a tratar de un poco sacarle el jugo a este texto bíblico que es una maravilla y vamos a utilizar otros textos bíblicos para poder entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo para mirar al futuro desde el presente? Porque ya se supone que para el 18 de mayo vamos a tener otro tipo de normativas en donde vamos a poder tener quizás algunas reuniones de pequeños grupos de máximo 10 y así sucesivamente va a ir creciendo. En medio de todo esto, mirar al futuro desde el presente. ¿Quién nos va a quitar la piedra del sepulcro? Porque podemos tener dos actitudes delante del sepulcro. La actitud de Jesús que está muerto en el sepulcro y que es imposible mover la piedra. La otra actitud es que Jesús está resucitado y por tanto la tumba está vacía. No es no es la otra fórmula. La tumba está vacía, por tanto Jesús ha resucitado. No, Jesús ha resucitado y por tanto la tumba está vacía. La pregunta de las mujeres es una pregunta interesante, porque no es una pregunta no solo desde la realidad de ellas, dice que la piedra era muy grande, es decir, de mucho peso, no van a tener la fuerza de mover la piedra. Sin embargo, ellas se preguntan precisamente, ante la imposibilidad de mover la piedra, ¿quién nos va a ayudar? Y creo que una de las cosas que quizás a lo mejor en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo en donde hemos permanecido en las casas, nos ha sido difícil es mover las piedras que nos detienen en el camino, mover las piedras de nuestros sepulcros, mover las piedras que impiden que yo pueda decir estoy resucitado, por tanto mi tumba está vacía. Y yo creo que esto ha sido para todos nosotros, para ti, para mí, lo más difícil de esta cuarentena. Mover la piedra del sepulcro. El Papa Francisco, viendo que ya tenemos que proyectarnos hacia el futuro, escribió hace como 2 semanas una bellísima
reflexión para una revista española, Vida Nueva, Plan para resucitar después del COVID-19. Allí, el Papa retoma nuevamente la pregunta de las mujeres: ¿quién nos va a mover la piedra del sepulcro? Todos nosotros hemos vivido situaciones en este tiempo de la pandemia en donde hemos tenido miedo, hemos tenido ansiedad, pánico, hemos tenido desilusión, angustia, y que se han ido acumulando y que de una u otra manera cada quien lo ha vivido a su manera. Unos porque de manera directa les ha tocado porque han sido contagiados con el virus, otros familiares de esas personas, otros no han sido contagiados, pero no han tenido trabajo o han perdido el trabajo o tienen que quedarse en casa cuando nunca se han quedado en casa y no saben qué hacer con la esposa, con los hijos, con el vecino. Es decir, quedarse en casa es algo totalmente nuevo. Quedarse en casa pareciese que es el sepulcro, la tumba vacía. ¿Quién nos va a mover la piedra? O sea, esa piedra, básicamente, en este tiempo, no solo nosotros pensamos que han sido los agentes externos, es decir, eh, el, el secularismo, el aborto, todas esas cosas influyen. Sin embargo, en la espiritualidad cristiana y en la línea de la teología espiritual, la piedra del sepulcro usualmente es uno mismo. La piedra del sepulcro es mis pecados. Las piedras del sepulcro es mis vulnerabilidades. Las piedras del sepulcro es aquello que no puedo controlar, aquello que tampoco puedo ocultar, aquello que muestra un lado feo de mi vida. Esas son las piedras del sepulcro. No las que otra persona pone delante de mi sepulcro. Son las piedras que yo mismo pongo. Las mujeres se preguntan, ¿quién nos moverá la piedra del sepulcro? Fíjense un detalle, las mujeres confían en encontrar el cuerpo. Ellas han acudido a comprar perfumes para ungirlo. Es decir, ellas tienen la esperanza de que van a encontrar algo físico. No encuentran nada. En el camino se hacen la pregunta. Por tanto, nosotros también en medio de la vida confiamos siempre de una u otra manera qué va a pasar. Y entonces pensamos en qué es lo que vamos a obtener o qué vamos a encontrar. Y soñamos en planificar, en controlar eso que vamos a encontrar después. Con esto de la pandemia y con esta experiencia que hemos tenido, básicamente todo aquello que pensamos que podemos tener control se ha disipado. No podemos tener el control, ni siquiera sabemos qué va a pasar. Para aquellos que hemos estado enfermos con el virus, como decía Misael, la experiencia que he vivido yo, la experiencia que he vivido escuchando a otros que han tenido el virus. El día siguiente siempre se presentaba como la gran incógnita. Y cuando amanecía, realmente uno sentía que era una gracia especial, porque uno pensaba que no iba a llegar a ese día. Por tanto, todas estas vulnerabilidades que hemos tenido, todas estas situaciones que hemos encontrado en la vida, son nuestras piedras en el sepulcro. El Papa Francisco en esa carta, en esa recomendación, dice que la manera de poder mover la piedra del sepulcro es dejarnos encontrar por el Jesús resucitado. La única manera que tenemos nosotros de mirar hacia el futuro, desde el presente, es dejarnos encontrar por Jesús resucitado en nuestra vida. Y uno se preguntará, bueno, ¿cómo lo encuentro?
Esa es inmediatamente la reacción. ¿Cómo lo encuentro? El Papa hace el reverso de la oración, es decir, no es cómo lo encontramos, sino cómo dejamos que Él nos encuentre, cómo dejamos que Él se manifieste, cómo dejamos que Él sea el que mueva la piedra de nuestro sepulcro. Y ahí está la clave. Ahí está la clave que el Papa nos invita, que pensemos en el futuro. La única manera de poder pensar en el futuro desde el presente es que dejemos que Jesús nos quite la piedra de nuestro sepulcro. Dejarlo a Él. En este caso es un acto de perfecto abandono, un acto de perfecta confianza, un acto de amor. Como el amor de estas mujeres. Ellas estaban realmente enamoradas, tenían una misión, tenían que iban a hacer algo concreto. Y el Señor en medio de ese amor se aparece, no se les aparece a ellas, sino que deja el signo de la tumba vacía, que significa que ha resucitado y por tanto la tumba está vacía. A veces nosotros no solamente tenemos la piedra puesta en el sepulcro, pero tenemos también el sepulcro lleno. Una de las cosas que el Papa en la carta nos invita es que tenemos que vaciar el sepulcro para que Jesús pueda quitar la piedra. ¿Y cómo vaciamos el sepulcro? Entonces allí creo que algunas actitudes necesarias que el Papa recomienda. Primero, poder ser agentes de alegría para otros. El Papa insiste mucho en esto, lo insistió también en el mensaje del día de Pascua, es decir, ser agentes de esperanza. Así como el virus nos ha contagiado, nosotros tenemos que contagiar de esperanza, ser virus de esperanza. Es la manera como empezamos a vaciar la tumba, porque cuando empezamos a ser virus de esperanza para los demás, dejamos de ser nosotros centro. Otro, Jesús se convierte en el centro. Cuando logramos ese cambio, cuando logramos esa diferencia de que no somos nosotros el centro, sino que dejamos que el otro, que Él sea el centro, que Jesús sea el centro, ahí empezamos a vaciar la tumba, nuestra tumba. Y al empezar a vaciar nuestra tumba es que Jesús puede quitar la piedra. Todo el tiempo de Pascua es un ejercicio para vaciar la tumba. Es un ejercicio para dejar que la vida tenga presencia en nuestra tumba vacía. Porque será la única manera de quitar la piedra. Otra idea que el Papa nos dice. El ángel le dijo a las mujeres que vayan a Galilea, que allí los espera. Porque la cosa empezó en Galilea, Hechos capítulo 10, cuando Pedro predica en la casa de Cornelio. Sabemos que la cosa empezó en Galilea, Jesús pasó haciendo el bien. La pregunta que me hago a mí, que te hago a ti, quisiéramos ir a Galilea, ya en Tiberíades, en Tierra Santa, pero no es esa la Galilea a la que también se refiere Jesucristo. Es la Galilea de tu vida, de mi vida. La Galilea donde Jesús nos llamó. La Galilea donde Jesús hizo el primer encuentro con nosotros. Jesús nos invita a volver al amor primero. Jesús nos invita a volver a esa Galilea donde Él nos encontró y en donde Él nos enamoró. Él nos invita a esa Galilea. Por tanto, hoy yo te invitaría a que vayas a tu Galilea, a la Galilea, a ese espacio, a ese castillo interior en donde tú recuerdas con
con toda evidencia, con toda capacidad, con toda ilusión, que Jesús te encontró allí, que Jesús está allí, que esa es tu Galilea. Porque Él les pide a las mujeres que vayan a Galilea. De hecho, les dice, yo voy antes. El ángel le dice, Él va a estar allí antes. De hecho, está cuando leemos los relatos de Juan o leemos los relatos de Mateo. Jesús sorprende a los discípulos en Galilea, donde Él los encontró, donde Él los llamó, donde Él los amó profundamente, donde Pedro se dio cuenta de quién era, donde Juan comenzó a amarlo como Jesús lo amó a él. Entonces, ¿dónde está tu Galilea? Porque para que mires el futuro, para que yo mire el futuro, yo tengo que partir de la Galilea, de mi Galilea. Tú tienes que partir de tu Galilea. Una tercera idea de que el Papa nos pide en ese plan, que ayudemos a otros a quitar la piedra del sepulcro, que no seamos piedra para ellos, sino más bien que ayudemos a ellos a quitarla. Es decir, ayudemos a ellos a que se dejen encontrar por ese Jesús, ayudemos a ellos para que vacíen la tumba, para que Jesús quite la piedra. Con esto, el Papa nos invita a colocarnos ya no en la comunidad de Marcos capítulo 16, versículos 1, sino que nos invita a colocarnos en la comunidad de Hechos de los Apóstoles capítulo 13, es decir, la comunidad de Antioquía. Esta comunidad de Antioquía surge como un espacio de futuro, un espacio de misión, una estructura totalmente nueva. No es Jerusalén. Jerusalén es el templo donde están los apóstoles, donde murió Jesucristo, la historia, la estructura pesa. Antioquía es la nueva posibilidad, es el polo misionero. Allí Bernabé y Pablo predican y allí de una u otra manera Pedro es el primer obispo o primer responsable de esa iglesia. Dice Lucas en Hechos de los Apóstoles, dice, en aquellos días la palabra del Señor arraigaba y se difundía cada vez más. Bernabé y Saulo, una vez cumplida su misión, volvieron a Jerusalén y llevaron consigo a Juan por sobrenombre Marcos. Había en la iglesia de Antioquía profetas y doctores, entre ellos Bernabé y Simón llamado el Negro, Lucio el Sirene, de Sirene, Manajén, hermano de leche de tetrarca Herodes, y Saulo. Un día en que celebraban el culto del Señor y guardaban ayuno, les habló así el Espíritu Santo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el ministerio a los que les he destinado. Fíjense la importancia de mirar al futuro, es decir, mirar a nuevas estructuras, mirar nuevas posibilidades. Nosotros pensamos que después de esto que hemos vivido, la intención, la tentación es volver a lo que teníamos antes, a lo que teníamos de seguro, a lo que controlábamos. Pero el Señor nos está invitando, cuando nos mueve la piedra del sepulcro, a ver, a vivir algo nuevo, algo novedoso, algo distinto. Y yo creo que esto es lo que yo quisiera comunicarles a ustedes. Mirar al futuro desde el presente en este momento para la renovación carismática, de la parroquia San Benedict, para los que vivimos aquí en la parroquia San Benedict, no puede ser querer volver a las cebollas de Egipto, es decir, a lo que teníamos el 1 de enero de este año. Tenemos que ir a la Antioquía, es decir, a las nuevas estructuras, a qué novedades misioneras, a qué novedades de iglesia, a qué novedades el Señor nos invita dentro de esta nueva posibilidad que nos da de concebir, de pensar la iglesia, una iglesia a la que le ha movido la piedra, una iglesia que se ha quedado vacía y que Jesús le ha movido la piedra. Vamos a pedirle al Señor hoy
Yo no tengo la solución, no tengo la respuesta de cuál será esa iglesia que quiere, pero sí creo que es una iglesia al estilo de Antioquía, una iglesia misionera, una iglesia inspirada por el Espíritu, una iglesia en donde los carismas se ponen al servicio de la comunidad, una iglesia que se deja guiar, una iglesia que se deja quitar la piedra, una iglesia que acompaña, una iglesia que se deja acompañar. Vamos a pedirle al Señor hoy que realmente nos ayude a hacer eso. Una idea que les propongo, como servidores de la renovación, encargados de los grupos de apostolado, algunos quizás ya lo están haciendo, pero ¿por qué no podemos organizar por cada servidor grupos de 10 personas o de 12 personas que tenemos nuestra lista de teléfono, llamamos por teléfono, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eh, Estamos orando por ti, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Quieres alguna oración especial, algún enfermo especial para que lo incorporemos a las intenciones de la parroquia? ¿Cómo podemos volvernos embajadores, virus de esperanza en esta nueva iglesia misionera? Vamos a pedirle al Señor que hoy, cuando celebramos en la iglesia la memoria de Santo Domingo Sabio, que nos dé esa capacidad de ternura, de dulzura, de inocencia, de transparencia, para que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Eso se lo pedimos al Señor y le pido al Señor que nos bendiga a todos y cada uno. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Les habló, como de costumbre, el Padre Alejandro López Cardinale.